Muy bien, queridos hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de Jesús. Muy buen día para todos. Dios les bendiga. Es una bendición poder estar nuevamente juntos disfrutando de este día ya final de semana también y sobre todo que estamos a algunas horas de iniciar nuestro descanso semanal y nuestra fiesta espiritual y la verdad que es una alegría. Aun cuando, bueno, la fiesta espiritual deben ser todos los días. El sábado finalmente tendría que ser como la cereza que corone la torta, o el pastel, ¿no? Y bueno, disfrutar y agradecer mucho a Dios sus bendiciones. Bien, no quiero pasar por alto, hermanos, aunque tengo la clase encima, pero no quiero pasar por alto, solamente tomaré exactamente 5 minutos para preguntar si alguno de ustedes hizo la tarea de la investigación o del análisis o del exégesis que planteamos sobre lo que algunos autores establecen como lo que divide los dos grandes movimientos del Evangelio de Mateo. Solo vamos a charlar con uno de ustedes, quien haya consultado alguna fuente, quien haya ah, hecho esta tarea. ¿Alguien la hizo, hermanos? ¿Alguien tuvo oportunidad de hacerla? Sí, sí, quien sea, abra su micrófono, por favor, yo no los veo. ¿Quién está? ¿Dina, creo? Sí, creo que la hermana Dina. Sí, Tendría que apagar el otro, Dina, su otro dispositivo. se me está acoplando, listo. Sí, yo la investigación que hice fue la siguiente. Pedro respondió diciendo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo que era bienaventurado porque se lo había revelado Dios, el Padre. Y bueno, y le dice el verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando se refiere a la roca, pareciera que fuera Pedro, pero es sobre la base de la confesión que Pedro hizo, porque la Biblia nos dice que el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Y bueno, después la otra parte, a ti te daré las llaves del reino, dice en el verso 19, a ti. Y entiendo que esto se refiere a que Pedro, yo llegué a esta conclusión, Pedro inició la predicación en el día de Pentecostés o en la fiesta de Pentecostés, que fue el primero en anunciar a los judíos el reino de Dios, y también tuvo la oportunidad de hacerlo con Cornelio a los gentiles. Ahí comenzó el evangelio a los gentiles. Yo llegué a esa conclusión. Y después en cuanto a atar y desatar, se me hace como que le dio autoridad para tomar medidas como hoy la tiene la iglesia. Pero esa parte ahí no llegué tan. Eso es todo. Bueno, gracias, Dina, gracias. ¿Alguien gusta completar? Muy concreto, muy puntual. Muy excelente trabajo el de Dina. Está bien, muy buena reflexión, buen encaramiento del texto. Bien, si no hay nadie que quiera completar, siempre acuérdense, hermanos, que cuando nos acercamos al texto bíblico, tenemos que ir con la plena intención de que Dios pueda revelarnos su palabra más allá de nuestros presupuestos, de nuestros prejuicios personales o nuestros gustos personales. Y, y entonces, cuando uno hace una investigación o cuando uno se profundiza en el texto bíblico, no olviden nunca hacer la exégesis. Yo sé, vamos a tener la clase, van a tener todo un curso sobre exégesis, sobre hermenéutica bíblica. De hecho, programamos en el seminario 2 cursos al respecto porque nos parece fundamental el hecho de poder tener las herramientas necesarias que nos permitan a nosotros conocer el proceso de investigación, ¿no? Desafortunadamente somos muy occidentales, los occidentales somos muy dados a preguntar, ¿no? A sistematizar, a diagramar, somos muy dados a eso, o sea, esa es nuestra mentalidad, desafortunadamente.
nos juega en contra nuestra mentalidad muy occidental, nos juega muy en contra porque nuestra mentalidad no admite el misterio, no admite a lo sobrenatural, no admite el milagro. Por eso es que hay muchos eruditos bíblicos, principalmente de pensamiento occidental, que cuestionan, ¿no?, los milagros, que cuestionan los hechos sobrenaturales. Y bueno, como creo en una clase ustedes vieron, el racionalismo en nosotros los occidentales está muy marcado. Somos muy dados a eso. Tenemos que encontrarle razones para que entonces esas razones nos convenzan de que estamos en lo cierto o no. Pero no pasa así en la mentalidad semita, no pasa así en la mentalidad, mucho menos incluso del contexto de la sociedad que rodea, en este caso específico, el Nuevo Testamento. La apertura al misterio, la mentalidad del Medio Oriente es mucho más cercana a la sensación, es mucho más sensitiva, mucho más sensorial, están mucho más abierto al misterio, y por eso es que reciben con alegría y con plena certidumbre de fe los distintos hechos sobrenaturales que el texto bíblico nos establece. Basta un ejemplo muy rápido cuando la tradición o la idea que tenían los judíos del ángel que bajaba al estanque para moverlo de vez en cuando, y cuando el ángel movía las aguas y el primero que se echaba en el estanque sanaba. Esa era una tradición muy dada al misterio, muy dada a lo sobrenatural. Evidentemente, eh, habría que hacer el estudio de ese pasaje, ¿no? Pero encarar el texto, entonces, debemos siempre hacerlo con la guianza del Espíritu Santo del Señor para que, bueno, más allá de nuestros presupuestos, podamos siempre estar abiertos a su palabra. En este pasaje, solamente quiero mencionarles tres cosas. ¿Por qué dice en primer lugar Simón, hijo de Jonás, y en segundo dice Pedro? Bien, hay algunas posturas y por eso vuelvo a repetir, cada uno que se acerca al texto, uno empieza a encontrar varias cosas que le dan sentido. Si nosotros el primer capítulo del Evangelio de Mateo establecimos, o yo establecí, porque fue una conclusión mía, que el mensaje de Mateo va a ser la apertura hacia todos, no al exclusivista judío, no a la mentalidad judía. Debo entender que todo su evangelio tiene que ir apuntado hacia esa parte. Y entonces cuando yo noto esta frase, Simón, hijo de Jonás, eh, para mí es muy llamativa porque no en todas partes del texto bíblico se hace alusión a Pedro como Simón, hijo de Jonás. No en muchas partes, son muy contadas y esta es solamente una de ellas. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no es común en los evangelios mencionar a Simón como hijo de Jonás? Primero. Segundo, Jonás fue el papá de Simón, efectivamente, es decir, la expresión que está tomando el Evangelio de Mateo es porque si un tal Jonás, no sé, un Jonás cualquiera, tuvo un hijo llamado Simón y él es al que se está refiriendo el Señor. Si nosotros no tuviéramos un conocimiento general de lo que admite el texto bíblico, pasaría por alto y diríamos, sí, bueno, tal vez era hijo de un hombre que se llamó Jonás. Sin embargo, hermanos, cuando estamos entendiendo qué es la mentalidad judía y los judíos conocen perfectamente los nombres y los relacionan perfectamente con su historia, entonces podemos ver aquí una señal maravillosa de la inclusión de los paganos hacia el reino de Dios. Porque recuerden la historia de Jonás. Jonás en el Antiguo Testamento es la historia mucho más difícil para los judíos de aceptar. Tan es así que costó que entrar en el canon bíblico la historia de Jonás, porque era inconcebible que un Dios que amaba a su pueblo ahora se abriera ante un pueblo perverso, cruel, malvado, y finalmente terminara perdonándolo. Entonces, cuando hay aquí una expresión de la historia de Jonás, ¿no es cierto? Se está
planteando la apertura que ahora esta confesión cristológica que se ha hecho es una confesión que se abre hacia todos los gentiles, por más crueles y paganos, incluido Roma. Roma entonces, en ese momento, se constituía como el paradigma de Nínive en la historia de Jonás. Y así como Nínive alcanzó misericordia por parte del Señor, también Roma, que en ese momento simbolizaba la potencia cruel, perversa, malvada, que los sojuzgaba, también ellos iban a ser alcanzados por el Evangelio. Tan es así, hermanos, que lo vamos a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, que se da por sentado que el Evangelio llega hasta Roma, ¿no? A todo el imperio romano. Primera clave, se las comparto, es una de las claves que yo he resaltado de este texto. Segundo, en el caso de la llave, las llaves no son literales, las llaves son siempre simbólicas y las llaves evidentemente sirven para abrir. La apreciación que hace Dina es maravillosa porque efectivamente, hermanos, en el testimonio que se da en el libro de Hechos de los Apóstoles, hay tres llaves a las cuales Pedro accede o tres lugares a las cuales Pedro tiene un papel fundamental para que el Espíritu Santo caiga sobre estos lugares donde se va a abrir el Evangelio. La primera de ellas es Jerusalén. Pedro, hermanos, en este versículo 19, hace cumplimiento al pasaje de Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén. El primer sermón, hermanos, que Pedro abre, inaugura la llegada del Espíritu Santo es en Jerusalén. Es en el sermón cuando dice que, y los hombres le dijeron, ¿y qué haremos? Y Pedro les dijo, bueno, arrepiéntanse, bautícense. Y entonces se arrepintieron, bautizaron y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Fue la primera llave que se abre para el mundo judío, ¿no? Y principalmente en Jerusalén. La segunda llave, siguiendo Hechos 1:8, tiene que ver con la expresión en Judea y en Samaria. Cuando vemos en Hechos 1:8:1 la dispersión que existe, dice que hubo muchos discípulos que salieron de Jerusalén, no los discípulos, y empezaron a predicar precisamente en toda la región de Judea y también en Samaria. Cuando el Evangelio llega a estas dos regiones, ¿no? De la Palestina antigua, dice que el evangelista que mandan a traer a Pedro, y Pedro es el que va a dar testimonio de lo que el Espíritu Santo está haciendo precisamente en estas regiones y Samaria, que olvídense, ya sabemos lo que significaba la palabra samaritano ante un oído gentil. Bueno, Pedro es el que va y dice que cuando llegó, oró por ellos, impuso las manos sobre ellos y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que habían creído en el Evangelio. Hay una segunda puerta que se abre y se da cumplimiento a Hechos 1:8. Y la tercera llave tiene que ver cuando Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta tercera alusión ya nos incluye a nosotros, que eso es lo más maravilloso del texto bíblico, que es la tercera cosa que les dije que tomaran en cuenta. ¿Dónde estamos parados nosotros en este pasaje de Mateo? Y nosotros estamos parados en el versículo 13, hermanos. Mateo 16:13, donde dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, nosotros estamos ahí parados. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver Cesarea de Filipos con nosotros? Tiene que ver mucho, porque la tercera llave que simbólicamente se le da a Pedro, tiene que ver con esta región. Si ustedes son muy atentos en el pasaje, Hechos 10:1, ¿no? Que es la apertura del evangelio hacia todos los gentiles en la persona de Cornelio. Y Cornelio, hermanos, inicia la historia de Cornelio en Hechos 10:1, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. En el mismo lugar que años antes se había hecho la confesión, que era un territorio gentil, porque donde se da la confesión cristológica, hermanos, no es en Tierra Santa, es en Cesarea de Filipo, es muy al norte de la Galilea, ¿no es cierto?
Y eso tiene una connotación muy profunda para el alcance a todos los gentiles. Esta confesión no se da en Tierra Santa, se da en Tierra Gentil, porque la apertura universal de la salvación, ¿no?, alcanza a los gentiles. Y entonces, la tercera llave que le corresponde a Pedro es con Cornelio, y nosotros estamos en Cornelio, porque Cornelio, hermano, representa el mundo gentil. Todos sabemos la historia que tiene Pedro para ir a la casa de Cornelio. La resistencia de Pedro para ir a la casa de Cornelio no es una resistencia por convencionalismos sociales, no es porque Pedro tendrá alguna, no sé, perdón, la expresión flojera, fiaca o cualquier otra cosa para ir a la casa de Cornelio. La visión que se tiene de los animales inmundos nos retrata perfectamente la impronta o la fuerza negativa que Pedro tenía para ir a la casa de Cornelio. El ángel le dice, no llames tú inmundo a lo que yo he hecho limpio. Todos sabemos que no se trata de que el Señor estaba purificando los animales inmundos, se está tratando de los gentiles, está tratando de nosotros. Y lo maravilloso es que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ¿no?, dice que mientras Pedro estaba aún hablando, Pedro no les da la oportunidad de recibir el Espíritu Santo como lo hace con los judíos en Jerusalén, con los samaritanos en Samaria o en Judea. Pedro, en este caso, dice que él sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. No les da la oportunidad de que ellos reciban el don del Espíritu Santo. Pero el texto bíblico dice que mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, los que oían en el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, y ahí estamos nosotros, ¿no?, se derramase el don del Espíritu Santo. Esta conexión maravillosa que encontramos en la apertura universal del pensamiento de Mateo, y en el cual nos incluye a nosotros y en el cual la fe que predica Pedro en Jerusalén no es una fe propia. Pedro no habla en nombre propio. Por lo tanto, Pedro no es la piedra de la iglesia. Pedro no habla en nombre propio en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Él no es quien tiene la pócima del Espíritu Santo como una bebida y se las da a la gente. Es Dios en su soberanía quien hace que el Espíritu Santo descienda. Lo mismo sucede en la experiencia de Cornelio. No es Pedro, es la soberanía de Dios quien alcanza a todos los gentiles, incluidos nosotros. Nosotros, hermanos, somos producto de Hechos 10. Somos producto de que en la fe de Cornelio, ¿no es cierto?, y en esta gracia soberana de Dios, también fuimos alcanzados para Cristo. Bien, les mentí, hermanos del alma, y pido perdón porque les dije que eran 5 minutos los que iba a tomar y me tomé más de 5 minutos para charlar. Pero son algunas pistas que les he querido dejar como reflexión para poder entender un poco más lo que está sucediendo en el Evangelio de Mateo. ¿Ok? Bien. No sé si fui claro, hermanos. Tampoco se trata de explicar por explicar, sino si fui claro al respecto. Hermano, sí, muy claro. Bueno. Gracias. Supongo que los demás también, ¿verdad? Okay. Claro que sí, hermano. El que calla otorga, pero de verdad es hermano. fascinante. Yo me fui rapidísimo, pero créanme que es fascinante ver eso, porque bueno, uno siempre trata de decir, bueno, ¿y dónde estoy yo parado? Y bueno, nosotros estamos parados en Cesarea de Filipo, donde el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, sobre nosotros. Ahora nosotros somos parte de esta generación que se abre, ahora somos la familia de Dios, ahora somos descendencia también del Mesías, somos sus hijos y bueno, ya está, hermano, si no me voy a seguir y no voy a terminar. Buen día, pastor. Hola, Acá Marisa, estoy con, ¿cómo le va? Problema terrible de internet ayer y hoy, así que voy a tener que rever todas las clases. Ay, Se Marisa, corta. perdón.
Perdón, sí, sí, bueno. Voy a ver todas las clases nomás, listo, porque voy entendiendo de pedazo a pedazo, se corta, pero es problema acá en casa, ya reclamamos, así que. Bueno, lo bueno es que están grabadas las clases, y esa es Sí, gracias a Dios. la ventaja de tener esta modalidad es que podemos alcanzar a muchas personas. La desventaja es que si no hay buena señal de internet es como si no tuviéramos el seminario. Pero bueno, confiemos en Dios que se arregle la situación. Bien, voy a abarcar ahora, hermanos, de manera muy general la introducción a lo que es Lucas, Hechos y Juan, que serían los tres evangelios que nos harían falta. Voy a compartir la pantalla. Y voy a seguir. Quiero comentarles, hermanos, que hoy sí me van a disculpar. Voy a tratar de saltarme no habrá receso hoy. Así es que si ustedes tienen la oportunidad de salir, de levantarse, etcétera, por favor, tomen ese tiempo. No va a haber receso hoy. Me gustaría terminar la clase, hermanos, y tampoco me gustaría ir muy rápido, ¿no es cierto? Entonces, solo por esta ocasión, para poder abarcar y tal vez tengamos un tiempito después para preguntas y respuestas. Así es que no va a haber receso hoy, nos vamos a seguir de frente y si alguien tiene necesidad de hacer alguna cosa o ir al sanitario, por favor siéntase con libertad. Bueno, ahora nos toca, hermanos, abordar lo que es el Evangelio de Lucas. Lucas se dice que escribe un relato tratado, diríamos, un relato tratado de los acontecimientos y palabras de Jesús y de sus seguidores. Es muy interesante, hermanos, la obra lucana, muy interesante. No solo por su contenido, que evidentemente es maravilloso, como ya lo vamos a ver a continuación, sino también es maravilloso por su narrativa, ¿no? Evidentemente, como buen griego, Lucas hace gala de una narrativa maravillosa que va a tratar de condensar, ¿no es cierto? No solo la vida de Jesús. A Lucas, hermanos, no prestará mucha atención, sí, a su vida, a sus hechos, a sus milagros, diríamos, pero en el caso del Evangelio, que ahora conocemos como el Evangelio de Lucas, será un evangelio que se centrará en sus palabras. Y esas palabras que Lucas va a valorar mucho, o sea, para Lucas lo que Jesús dice va a ser muy importante, lo va a traducir en hechos concretos, es decir, será un evangelio que reflejará a un Jesús que dice y hace. Es decir, que sus palabras son respaldadas por sus acciones. Y entonces vamos a ver en el Evangelio principalmente de Lucas, en su Evangelio, mucho contacto hacia esas personas, núcleos, ah, este, ah, este, grupos sociales marginados o despreciados, vamos a ver a Jesús muy cerca de ellos. Bien, en un principio, hermanos, era un solo volumen. Hoy decimos que son dos. Lo planteamos como el Evangelio y lo planteamos como el libro de Hechos de los Apóstoles. La iglesia en el segundo siglo separó estas dos partes, ¿no? Las separó y tomó la primera y la denominó como Evangelio, siguiendo muy acorde a la tradición que ya se tenía en estos evangelios de Marcos y de Mateo, y la pensó como una unidad en sí misma, porque finalmente Lucas también, su mensaje terminaba con la crucifixión. También su mensaje terminaba con este apartado, ¿no es cierto?, de la muerte de Jesús y su resurrección. Después se hizo una separación y se eligió eh, establecer un segundo libro como un testimonio, ¿no es cierto? Como un testimonio
de lo que el tema favorito de este libro condensa, que es la iglesia, ¿no? Y que tiene que ver básicamente con los actos que los apóstoles en un principio comenzaron a hacer, a realizar, a, a ponderarse como figuras importantes en el movimiento cristiano, toda vez que el Señor Jesús ya no estaba más con ellos. Entonces, se interpretó el libro de los actos o los hechos de los apóstoles como un libro diferente, pues este libro iba a narrar una continuación. Es muy interesante y es muy importante que no perdamos de vista la intención que tuvo Lucas de escribir una sola obra. Lucas nunca intentó hacer dos obras. Estas dos obras son productos ya de los líderes de la iglesia del segundo siglo. Y es muy interesante notar esto porque es una clave que nos permitirá leer de corrido. Ojalá ustedes cuando lean Lucas, síganse de frente, no, sáltense Juan, ¿no? Quiten a un lado Juan y sáltense, empiecen a leer Lucas, tal, y cuando terminen en el último versículo del capítulo de Lucas, sáltense a Hechos inmediatamente. Y entonces, esta lectura continua que se va a tener sobre este escrito de Lucas, es muy importante que sepamos que Lucas va a unificar como un solo tema la iglesia como consecuencia de las palabras de Jesús. Es decir, la iglesia será consecuencia o será resultado o tendrá el origen o será el fundamento de un hombre que él investigó, un hombre que él nunca tuvo contacto con Jesús, que Lucas no conoció a Jesús, ¿no? Y que entonces escribe este volumen, ¿no? Este gran volumen, este gran libro, diríamos, se lo dedica a uno de sus amigos, ¿no? Ahora vamos a ver un poco sobre eso, llamado Teófilo, y le dice, bueno, se han dicho muchas cosas con del Señor que son ciertas, pero yo quiero traerte cómo realmente sucedieron en una forma más ordenada, ¿no? Y entonces Lucas va a mencionar la vida de Jesús, ¿no? Y lo va a unir al origen de la iglesia. Para Lucas, hermanos, la iglesia, el resultado de la iglesia, el inicio, la expansión, la consolidación, los grandes conflictos y problemas que encierra la iglesia en Jerusalén, en Antioquía, en diversas partes del Asia Menor, van a ser el resultado de un hombre llamado Jesús. Un hombre que nace, ¿no? Porque Lucas va a ser también el otro evangelista que va a hablar sobre el nacimiento del Señor, ¿no? Y entonces, esta unidad temática es muy importante a la hora de que ustedes aborden cualquier pasaje de Lucas y de Hechos de los Apóstoles, ¿ok? Entonces, tomen en cuenta este dato porque a veces, como Juan está entre medio en nuestras Biblias, ¿no es cierto? Pensamos que son ideas distintas o separadas entre lo que dice Lucas y lo que dice Juan, pero no es así. En un principio era una unidad temática. Luego, debemos considerar también, hermanos, que a diferencia de Mateo, que Mateo tiene un gran conocimiento de la línea judeocristiana, ¿no? Ahora nos enfrentamos a un hombre con mucha sabiduría, un hombre que según el testimonio que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, era médico de profesión. La medicina era una ciencia muy valorada en aquellos tiempos, ¿eh? Ser médico en aquellos tiempos tampoco era cualquier cosa. Bueno, me parece que hoy tampoco, ¿no es cierto? Pero su profesión lo hacía estar su profesión lo hacía estar en una posición social, académica, una formación muy elevada, muy privilegiada,
Y esta brillantez del historiador y teólogo griego, la vemos en su, bueno, voy a decir los dos libros, aunque ya expliqué que era uno, pero para efectos de la clase voy a decir en sus dos libros, ¿no? Vemos una brillantez maravillosa. Solo con decirles que la belleza que encierra la parábola del hijo pródigo o del padre pródigo se la debemos a Lucas, porque es un material propio de Lucas. No hay en ningún otro lado la parábola del hijo pródigo, en ningún otro lado. Solo Lucas la plantea. Y vean la belleza con la que la plantea, ¿no? Realmente es magistral la forma en que Lucas redacta o transmite a su amigo Teófilo las cosas que entre ellos han sido ciertísimas. Lucas nunca duda de lo que ya Marcos y Mateo han estado planteando, porque él evidentemente conoce de estas cosas a partir de los documentos que ya empiezan a circular. Y entonces nos enfrentamos ante la mentalidad de un hombre docto, de un hombre griego, con formación griega, ¿no es cierto? Con formación griega, con todos los presupuestos griegos, con su brillantez en cuanto a su forma de compartir la historia, de su palabra, etcétera. Y también será algo muy interesante. Lucas logrará de manera magistral conservar la herencia judía de Jesús. Esto es muy importante porque finalmente, hermanos, Lucas pondrá por encima de sus presupuestos griegos, pasará por encima de las grandes sofismas que eran muy discutidos en aquella época por los epicureos, los estoicos, ¿no? Todo lo que es que seguramente Lucas conocía a la perfección, toda la mentalidad socrática, platónica, aristotélica, ¿no? De los grandes filósofos griegos. Lucas, guiado por el Espíritu Santo, va a ser muy fiel y va a retratar con exactitud la herencia judía de Jesús. No le va a quitar su sabor, no le va a quitar su impronta a este acercamiento que él va a tener con Jesús, porque su método de historicidad que va a tener Lucas va a ser más científico, por evidentemente toda esta formación que él tiene, ¿no es cierto? Y entonces, él va a ir a los lugares donde sucedieron las cosas, va a ser como una labor detectivesca, ¿no? Va a ser una labor de periodista, diríamos hoy, modernamente. Y va a ir a los lugares donde sucedieron las cosas, va a ir a la gente que todavía sobrevive, que no ha muerto, y que conoció al Señor Jesús, y que vio sus milagros. Y entonces, a partir de ahí, de estas experiencias o de estos testimonios que él va a recoger, va a ser la forma en que él va a elaborar su texto. La mente brillante de Lucas, que es algo muy fascinante para los que amamos la palabra. La mente fascinante de Lucas es una mente muy, muy vívida, es una mente muy aguda, muy, muy audaz. Es una mente, ¿no? Es un hombre con una cosmovisión muy amplia, porque está muy atento a las situaciones, plantea perfectamente todos, en el caso de Hechos de los Apóstoles, plantea todas las cosas que tienen que ver con la iglesia, las cuestiones políticas que están encerrando, los juicios en el caso de Pablo, por ejemplo, ¿no es cierto? Conoce perfectamente quiénes son los procuradores romanos, conoce perfectamente cuáles son las discusiones que se están dando en la iglesia madre, que es en Jerusalén. Conoce muy bien todo eso. Y desde este conocimiento que tiene, escribe Lucas desde una perspectiva universal, porque entonces Lucas, como buen griego,
influenciado por el pensamiento paulino, porque fue un colaborador de Pablo, ¿no? Va a ofrecer un cuadro histórico teológico, ¿no? Va a plantear también cuestiones teológicas, ¿no? Cuestiones que él va a plantear para dar su mensaje a la comunidad que está escribiendo. Y esa perspectiva va a permanecer hasta nosotros hoy, porque bueno, gracias al libro de Hechos de los Apóstoles, ponemos nosotros nuestro nombre. Y este mensaje que va a escribir de Jesús, su público, a diferencia de Mateo, por ejemplo, tendrá que ir a los pagano cristianos, diríamos, ¿no? O a los griegos cristianos o a los helénico cristianos, como usted quiera llamarlo. Es decir, hombres y mujeres que practicaron todas las costumbres griegas, que conocían todo lo que tenía que ver con el mundo griego, pero que se convierten a Cristo. Entonces, Lucas les escribe a ese público y ahora ellos se identifican mucho con la comunidad lucana que se le llama, y a partir de allí, Lucas va a plantear su evangelio. Bien, aunque decimos que Lucas como tal no escribe un evangelio, como dice Marcos 1.1. Marcos 1.1 dice, este es el principio del evangelio de Jesucristo como Hijo de Dios. Así inicia Marcos, y Marcos va a plantear a Jesús como la buena noticia. Tampoco inicia como una genealogía de Jesús como lo hace Mateo, ya lo platicamos ampliamente, sino Lucas será un relato tratado, dije, de los acontecimientos y palabras de Jesús, de todos sus seguidores, ¿no? De todos, no solo de los 12, y lo hará prácticamente en dos partes iguales. Por eso es que después se hace la división entre lo que es el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. No sé si me miran bien, hermanos. Perdón, quisiera preguntarles. Este es culo morado. Sí, se puso la pantalla así, yo me veo también morado. Se quiso poner un filtro. Ya me cansé de ser morocho. No sé qué le pasó a esto, hermanos, pero bueno, no importa. Si no me ven, es mucho mejor. Bien, entonces, básicamente nos estamos enfrentando aquí a un relato tratado. Y cuando hablamos de un relato, estoy hablando de esta narrativa. Y es una narrativa maravillosa que hace Lucas. Y es un tratado porque evidentemente, ¿no es cierto?, muy al estilo griego. Muy al estilo griego. Inicia incluso con una salutación, ¿no? Es un evangelio o es un libro que se dedica a una persona, muy propio, ¿no? De la correspondencia griega que en ese momento se tenía. Entonces, estamos ante la presencia de un documento que, si bien es cierto, respira muchas cosas griegas, también es cierto que es muy fiel en cuanto a todas las cuestiones que tienen que ver con el judaísmo, principalmente de Jesús. Bien, esto es muy importante que lo sepan, hermanos, para que ustedes, cuando aborden cualquier texto de Lucas, siempre tengan en cuenta esta intención que tuvo el escritor de plantear su narrativa. ¿Cuáles son las fuentes que se cree que Lucas tomó para elaborar su evangelio? Bueno, como lo hace Mateo, también el Evangelio de Marcos ya es un documento muy conocido, está circulando entre las comunidades. Las comunidades cristianas lo acogen con gran vehemencia, lo acogen con veracidad y lo empiezan a tomar ya como normativa, ¿no? Como algo que realmente es para la vida cristiana. Y entonces Lucas va a hacer lo mismo que Mateo, ¿no?
va a asumir los temas principales y el esquema que presenta Marcos como base de su evangelio, pero también, como lo hará como lo hará Mateo, tendrá su propia impronta, ¿no? Tendrá su propio motivo, tendrá su propia línea que él seguirá, porque acuérdense, él tiene un auditorio griego, y por eso es que vamos a ver a muchos griegos aquí, ¿no es cierto? Al igual que Juan, vamos a ver a muchos griegos. Bien. Tenemos el documento Q, ¿no? Que como hace Mateo, conocen de este documento que circula, y a diferencia de Mateo, ¿no? Lucas, al parecer, conserva el orden que este documento anda circulando por las comunidades primitivas. Y según los estudiosos bíblicos, establecen que Lucas parece ser que utiliza este documento de manera fiel, y así como sucedieron los hechos, entonces es como él los toma y los plasma en su escrito. ¿Por qué es importante conocer esto, hermanos? Porque recuerden que estamos ante la presencia de un hombre que está investigando. Y todos los que investigan no pasan por alto ningún detalle, ninguna fuente, ningún documento, nada, nada. Cuando uno investiga algo, hermanos, uno está atento a la más mínima pista, diríamos, ¿no? Al más mínimo fragmento, a la más mínima letra que tenga que ver con nuestro objeto de investigación. Entonces, es muy interesante tener en cuenta que Lucas está investigando algo, y que como buen griego, como buen investigador que conoce perfectamente la mayéutica, que conoce perfectamente este modelo de investigación muy propio de los griegos, pudiese saber y entender si este documento circulaba y que él lo conoció, el documento Q, y lo haya tomado como propio, es porque como buen investigador conoció de la fidelidad de este documento. Pudo constatar que este documento, que conservaba los dichos de Jesús, ¿no?, fueron reales, porque ningún investigador serio va a poner fuentes falsas en sus documentos. Entonces, Lucas toma este documento, y por eso decía que Lucas va a valorar muchísimo más el hecho de los dichos y de las palabras de Jesús que otro evangelista. Y algo muy interesante, hermanos, las fuentes que toma Lucas, insisto, en esta tarea de investigación, seguramente que él se topa con otras personas a las cuales Marcos no había tenido acceso, Mateo tampoco había, o tal vez no recordaba a Mateo, o tal vez no quiso incluirlo en su evangelio porque no le era propio, o no lo necesitaba en ese momento para su evangelio. Lucas sí. Y Lucas emplea material propio y echa mano de otras fuentes. ¿Cómo sabemos esto, hermanos? Porque en el caso, por ejemplo, de la natividad o del nacimiento de Jesús, si ustedes son muy atentos, los dos relatos del nacimiento de Jesús son totalmente diferentes, ¿no? En el caso de Lucas, cuando nosotros hablamos el tema del nacimiento del Señor, vamos a encontrar ahí el relato, por ejemplo, ¿no?, que tenemos de la visita de María Elizabeth, por ejemplo, ¿no? El canto que se hace, el canto que se escribe y se pone en labios de María, o que María pronuncia, no aparece en Mateo, ¿no? Mateo no ocupa mucho tiempo en el tema del nacimiento del Bautista. Lucas sí. El nacimiento de Jesús en el Evangelio de Mateo será narrado a través de José, el marido o el esposo de María, porque el ángel habla con José. El ángel le anuncia a José lo que va a pasar. En el Evangelio de Lucas, Lucas tiene otra
fuente y dice que el ángel habla con María. Y entonces el nacimiento vendrá mucho por los ojos de una mujer, ¿no? Cosa que no sucede en Mateo. Es muy probable que si Mateo lo hubiera planteado así, su auditorio se hubiera puesto complicado, porque bueno, la mujer para la mentalidad judía era muy distinta, ¿no? Bueno, los griegos no estaban muy alejados de eso, pero evidentemente había mucho más matronas que en la cultura judía. Y entonces Lucas inicia su evangelio con una tradición en el capítulo 1 y 2 muy distinto respecto del nacimiento de Jesús, ¿no? Lucas habla acerca de los pastores, de los cantos. En Lucas hay mucha canción, hermano, hay muchos cantos en Lucas. Y esto es muy interesante, no lo voy a abordar ahora, pero eh, eh, Lucas canta demasiado, canta, hay demasiados cánticos en Lucas y eso hace muy gozosa y muy alegre, muy alegre la narrativa lucana. Bueno, entonces, este hecho, hermanos, de una forma distinta a la que Jesús nace, no lo hace ver como una situación falsa, ¿no? Que eso es lo que muchos han dicho. Ah, bueno, entonces los evangelios son falsos porque hay que ponerse de acuerdo. Si nosotros somos muy literalistas y vamos al texto muy literal, nos vamos a topar con estos conflictos que no vamos a poder resolver, ¿no? Porque en nuestra lógica diríamos, bueno, el ángel le habló a José o le habló a María, ¿no? ¿Cuál de los dos relatos es el real? Y si caemos en ese juego, entonces vamos a decir, ah, bueno, el relato de Mateo es verdadero, el de Lucas no. Entonces estamos ante la situación de dudar de la inspiración divina y eso no puede suceder. Eso no sucede, pero hay que dar una respuesta, ¿no? Tampoco nuestra fe es una fe absurda. Nuestra fe es una fe que tiene sustento y que tenemos que dar respuesta. Los dos relatos son reales. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos y comprendemos perfectamente que el escritor sagrado tiene una intención de manifestar los hechos por las situaciones y las motivaciones que lo rodean, vamos a entender por qué cada evangelio tiene una narrativa distinta, que no se contraponen, sino más bien se complementan. Esa es la diferencia. Cuando alguien les pregunta a ustedes, no, los evangelios se contraponen, ¿no? Hay posiciones encontradas, porque Mateo hace una genealogía, Lucas hace otra, no hay una correlación. Y claro que no. Los evangelios no se contraponen, se complementan, porque ambos nos dan el suficiente material para armar una historia completa que es rica en su esencia. Y que nunca olviden, hermanos, que los evangelios, dije yo en una clase, y espero que lo tengan presente, los evangelios no son una biografía como tal, que eso es a veces lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que los evangelios son una biografía que nos dan datos exactos, correctos, precisos, y bueno, ya de a poquito nos vamos a ir dando cuenta que no es así. Pero ¿esto hace que sea una mentira? No, no. La, la forma en que resolvemos esto cuando abordemos los evangelios sinópticos es que hay una complementariedad muy interesante de esto. Y entonces ahora nosotros ver, por ejemplo, el relato del nacimiento de Jesús desde la perspectiva de Lucas, no contrapone la perspectiva de Mateo, más bien la enriquece. Y la enriquece de una manera tan magistral que nos hace saber que Jesús nació y que Jesús nació de una virgen y que Jesús, ¿no es cierto? En el caso de Mateo se le puso por nombre Emmanuel, en el caso de Lucas hubo un gran canto en el cielo, ¿no es cierto? Que decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para todos los hombres. Es un complemento. Bien, esto no lo olviden, por favor. No solo, hermanos, Lucas echa mano de una tradición distinta en el caso de los evangelios, del relato del nacimiento de Jesús, sino también, hermanos, echa
mano de un material propio que no aparece, ¿no? Hay muchos capítulos, principalmente ahora lo vamos a ver cuando se trata de lo que es el camino a Jerusalén. En ese trayecto, Lucas inserta muchos dichos de Jesús, muchas palabras de Jesús. Va a insertarlo. Ese material es propio de Lucas. La parábola del buen samaritano, por ejemplo, ¿no? Es un relato propio de Lucas. No aparece en ningún otro evangelio. La parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? De la oveja perdida, del dracma perdido. Es un material muy propio y si ustedes se dan cuenta, todo tiene que ver con palabras de Jesús. No hay milagros encerrado en esta sección. Ahora les voy a decir dónde empieza la sección. Sino más bien hay palabras, hay parábolas, hay dichos, hay mucho, hay un Jesús que dice muchas cosas, porque para Lucas la palabra será fundamental. En el contexto o en la mentalidad griega, el logos, la palabra, ¿no? Es fundamental. Y Lucas establecerá de manera muy indirecta, ¿no? Pero muy consistente o precisa, incidirá en el tema de Lucas, de la mentalidad griega. Bien, este es el esquema, hermanos, que encontramos en el Evangelio de Lucas. Tenemos entonces un prólogo muy propio de la época, ¿no es cierto? De las correspondencias que existían en aquel tiempo, pues hay una dedicatoria. Este es el único libro en donde parece ser que se le dedica a alguien el libro. Y tenemos o encontramos se identifica con el nombre Teófilo. Bueno, los comentaristas bíblicos, como en muchos otros casos del texto bíblico, en México tenemos un dicho que dice, hacen su agosto en pleno septiembre, es decir, ¿cómo es? Hacen gala de saber quién era este Teófilo, ¿no? Como, por ejemplo, fue el chico, ¿cómo se llama? El joven desnudo y bueno, Teófilo, ¿no? Muchos dicen que Teófilo era una persona real, era un compinche de Lucas, ¿no? Dicen que era un hombre que tenía una posición muy importante. Y otros dicen que, ¿no? Algunos otros estudiosos dicen que es un hombre compuesto, ¿no? Es un hombre, no es un nombre histórico, sino es una composición teológica que hace Lucas. Y vuelvo a repetir, hermanos, tiene que ver mucho en la manera en que nosotros abordamos el texto. Si fuera un hombre común y corriente, diríamos, histórico, no pasa nada, porque finalmente entendemos que es una correspondencia que se le da a una persona, ¿no es cierto? Aunque Teófilo no forma parte de los 12, Teófilo no es un hombre cercano a Jesús, entonces tampoco le ayuda mucho el nombre de Teófilo para que la iglesia cristiana lo asumiera como texto canónico. Y entonces hay otros estudiosos, ¿no? Que dicen que es un nombre compuesto, Teosfilos, ¿no? Que es una palabra compuesta, Teosfilos, que significa amigo de Dios o el que ama a Dios. Eso es lo que significa el nombre. Bueno, eso ya cada estudiante de la palabra puede hacer uso de lo que considere que puede ser esta introducción. Bien, es un libro que se publica para todos porque evidentemente al ser con un mundo, a un auditorio pagano helénico, incluso del imperio ahora romano, evidentemente debemos saber que tiene una connotación internacional o al menos que va a abarcar a todo el imperio. Bien, tenemos aquí esta tradición que es muy interesante, no la voy a abordar, hermano, pero hay tantas cosas hermosas aquí, tantas. Todo lo que tiene que ver con Juan el Bautista es interesante cómo Lucas aborda
la postura, la visión, la impronta, el nacimiento del Bautista, la forma en que nace, el contexto en el que se da, sus papás, el sacerdocio de Zacarías, la visita de María a Elizabeth, en fin. El nacimiento de Jesús, ni se diga, tiene una connotación muy interesante porque Lucas, ¿no?, aborda casi de manera simultánea el nacimiento de ellos dos, de estos dos grandes personajes, diríamos, pero que evidentemente Lucas va a presentar a Jesús mucho mayor que Juan el Bautista. Bueno, la verdad que habría mucho que decir de estos versículos. Los dos nacimientos, y empieza la primera actividad de Jesús a partir del capítulo 3, ¿no? Bien, luego tenemos, como en otros evangelios, la actividad de Jesús en Galilea, ¿no? Lucas sí, va a plantear a Jesús en Galilea y va a empezar, ¿no? El versículo 14 dice, 4:14, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu, después de la tentación, a Galilea, y se difundió su fama. Galilea también para Lucas será como que el punto de partida, pero Lucas va a ser un giro muy interesante, ¿no? Lo vamos a ver ahora. Vienen los dichos y hechos de Jesús, ¿no? A partir del 6, la enseñanza a sus discípulos, que vamos a encontrar acá de manera muy interesante, la misión de los 12. Y viene en el punto 3, hermanos, el viaje a Jerusalén, que es el camino, se le llama, ¿no? Los dichos del camino o las palabras del camino, como ustedes quieran llamarlo. Porque a partir del capítulo 9, ¿no es cierto?, empieza un ascenso a Jerusalén, ¿no? Empieza ya como la preparación, porque empieza a haber muchas confesiones que tienen que ver con la muerte del Señor. Entonces, ustedes recuerden que los evangelistas van a establecer el camino a Jerusalén como un signo de muerte, ¿no? Jesús está consciente de que va a morir, y en el versículo 22 del capítulo 9 de Lucas, dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, los principales, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Siempre hay un anuncio, ¿no?, en este camino a Jerusalén de la crucifixión. Y entonces empieza ya, hermanos, el tema de la comida cristiana o la comida en comunidad, ¿no?, de todos. La llegada del reino en el capítulo 17. Esto ya es material lucano propio. Lucas lo está estableciendo como una investigación propia, o el resultado de su investigación propia. Aquí es donde Lucas reinterpreta lo que va a encontrar en el documento Q, pero lo más importante es que el camino que lleva a Jerusalén lo va a interpretar como un éxodo para llegar a un nuevo pueblo, a la tierra prometida. Lo va a representar como necesario pasar todo esto para que finalmente nosotros podamos acceder a la vida eterna. Bien, y termina con la sección que todos los evangelios coinciden, la pasión y la Pascua, la entrada a Jerusalén. Hay mucha disputa con los líderes religiosos, los discursos escatológicos que tienen que ver con el futuro, con el establecimiento del reino, el juicio y la muerte de Jesús y las apariciones después de su sufrimiento. Lucas toca mucho el esquema que maneja el Evangelio de Marcos, ¿no? Y ofrece una enseñanza de la muerte y resurrección en un pasaje muy interesante propio de Lucas, ¿no?, que lo agrega, que tiene que ver con los discípulos de Emaús, ¿no? Es muy apasionante ese relato. De verdad, tiene tanta belleza, tanta fuerza y tiene tanto sentido, porque el relato de los discípulos a Emaús es el cierre
es el cierre, es el sentido que le da a todo el Evangelio de Lucas, ¿no? Tampoco voy a abordarlo ahora. Pero es muy interesante, es sumamente fascinante el relato de Cleofas y de su otro compañero, que no sabemos el nombre, sobre esto. Y entonces, la gran misión, hermanos, no va a ser en Galilea, sino en Jerusalén. En contra de lo que se establecerá en Marcos y en Mateo, para Lucas, Jerusalén será el punto, porque Jerusalén, hermanos, será el punto de partida para el nacimiento de la iglesia. Lucas, hermanos, entonces se establecerá como punto de partida en la ascensión, el inicio de la misión de los discípulos. En su epílogo, entonces, establecerán en su ascensión a los cielos a Jerusalén como el punto de partida y será como el preámbulo, ¿no? Con el que inicie el Evangelio, el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces Lucas terminará con la ascensión, ¿no? Y dice, y lo sacó fuera hasta Betania. Estoy en el capítulo 24, versículo 50. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Después ellos, de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. En el Evangelio, en el relato corto de Marcos, el ángel que anuncia la resurrección de Jesús le dice a las mujeres, vayan a Galilea porque allá lo van a encontrar, y ahí termina, como si Jesús va a terminar su misión, o va a iniciar realmente la misión de la iglesia en Galilea. Pero ahora Lucas dice que no, después de su resurrección ya él lo ubica en Jerusalén. Este punto va a ser muy importante porque será el punto con el que abra el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Si ustedes van a Hechos capítulo 1, vuelve a hacer la referencia a Teófilo, ¿no? Y entonces ahí establece a Jerusalén, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4 de Hechos, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre allí. Entonces, para Lucas, Jerusalén será muy importante porque a partir de allí iniciará la iglesia. Bien, esto será entonces a grandes rasgos la introducción que tenemos del Evangelio de Lucas, y lo vamos a unir básicamente con el libro de Hechos de los Apóstoles con el que hemos iniciado, ¿no? Solamente haré un pequeño alto, hermanos, para terminar la grabación aquí, para hacerlo en dos partes.